Cuando era niño, era parte de un show llamado La Casa de Jerry. El programa fue básicamente borrado de la memoria pública, así que no te rompas la cabeza intentando recordarlo. Trabajábamos para un pequeño estudio canadiense y queríamos posicionar el show dentro de la audiencia estadounidense, pero ni siquiera se emitió la mitad de la primera temporada. El programa seguía una fórmula bastante clásica. Había un padre y una madre que en ocasiones no eran muy listos, una hermana adolescente que era distante, pero que también tenía amigos que hacían su vida tolerable y aportaban más elenco al programa. Dos hermanos menores, uno de ellos muy joven y el otro tenía 9 o 10 años, los cuales estaban para hacer travesuras y en general hacer avanzar la trama. Este último era mi papel. Yo era el hijo de en medio y generalmente era responsable del alivio cómico o del problema de la historia semanal. Los dos personajes adultos eran Linda y Mike, y en realidad también eran geniales. Mike fue un actor que toda la vida tenía un consejo o una sonrisa si te sentías asustado, como alguien que creció sin un padre. Este hombre siempre fue la persona que usé como modelo de lo que debería de ser de adulto, aunque probablemente lo haya entrelazado con su personaje en el programa hasta cierto punto. Linda también era genial, una madre que siempre nos cuidaba cuando no estábamos filmando en el set y se aseguraba de que tuviéramos suficiente para comer. Mi propia madre tenía 2 trabajos para mantener las luces de casa, así que había noches en las que me reunía con Linda y su familia para cenar hasta que mi madre pudiera recogerme. Ella y Mike fueron casi mis padres adoptivos durante ese año de mi vida. Rachel y Mark se convirtieron en casi mis hermanos. Rachel era la hermana mayor, angustiada frente a la cámara, pero siempre fue muy agradable fuera de pantalla. Y siempre me ayudaba cuando necesitaba algo. En realidad, tenía 19 años, aunque interpretaba a una chica de 16, y las noches en las que Linda no podía llevarme a casa, salía con Rachel hasta que mamá venía a recogerme. Mark, el hermano menor, tenía 6 años, y realmente no había mucha diferencia de edad entre nosotros. Teníamos intereses similares, platicábamos entre cenas y hablábamos de las tortugas ninja o los Power Rangers, incluso jugábamos en el Game Boy juntos. En muchos sentidos, esas personas se habían convertido en mi familia durante ese año. Esto hace que el resto de la historia sea aún más difícil de contar. Fue un día típico de rodaje. Habíamos terminado lo que habría sido la temporada 1 y estábamos filmando algunas escenas para la temporada 2. La cadena estaba satisfecha con nuestra audiencia hasta ahora, así que una segunda temporada parecía estar en la mente de todos. Sin embargo, llegó el público para grabar el show. Era la década de los 90s y el público en vivo estaba de moda. La primera temporada había sido en vivo varias veces para algunos episodios especiales, pero en esta tendría una audiencia en vivo en todo momento. La presencia de una audiencia distraía un poco y hacía que Mark y yo a menudo hiciéramos bromas para llamar su atención. Nos habían pedido que ignoráramos a las personas, pero ya que éramos jóvenes, este tipo de atención significaba mucho para nosotros. Estábamos en el episodio 6 de la segunda temporada, cuando trajeron una audiencia muy diferente. Lo recuerdo perfectamente. Lo que sucedió se grabó en mi mente de una manera casi quirúrgica. Estábamos preparándonos para la escena de apertura cuando se abrió la puerta del foro y una multitud de personas entró. Había alrededor de 20 individuos. Este público estaba caminando lento. Puedo recordar que no había ningún niño o alguna carriola mientras caminaban entre los asientos. Por lo general, el foro encendía las luces para que se acomodaran, pero en esta ocasión, la multitud entró y se sentó en la oscuridad. Mark me susurró sobre esto, diciendo que todas esas siluetas se veían un poco espeluznantes, pero yo le dije que probablemente era el nuevo director tomando medidas para evitar que nos distrajeran. Nos preparamos para el inicio de la toma y me sentí observado por la multitud. Miré por el rabillo del ojo. Realmente no estaba tan oscuro, pero toda la audiencia estaba sentada en un pequeño mar de oscuridad que parecía envolverlos. No hablaron, no se movieron. Simplemente se acomodaron esperando a que comenzáramos. Iniciamos con la leyenda. La casa de Jerry se filma ante una audiencia en vivo,
y luego de eso, comenzamos. Cuando Mike subió al escenario, esperaba que todos le aplaudieran como solía pasar cuando un personaje entraba a escena, pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron ahí sentados, esperando. El director los miró, pero se encogió de hombros y le susurró algo a su asistente. Mike miró a la audiencia de una manera extraña también, pero era un profesional y no dejó que eso arruinara algo. Linda y Rachel, quienes eran Megan y Bonnie en el programa, estaban viendo la televisión cuando Mike entró en la cocina y pronunció sus líneas. Nos indicaron a Mark y a mí que corriéramos escaleras abajo y que comenzáramos con el problema de este programa. Un juguete se rompió y era muy importante para mí. Al final del programa, Mark habría ahorrado lo suficiente para comprarme uno nuevo, y yo aprendía sobre el valor de compartir. Todos en casa se sentirían felices y todo terminaría mientras le daba un abrazo a mi hermano. Al menos, así tenía que haber sido. Bajé las escaleras gritando acerca de mi juguete, y Mark estaba justo detrás de mí a la manera típica de un hermano pequeño. Mike miró el avión de juguete y me preguntó si no podía usarlos así. Moví la cabeza y me preparé para decir el eslogan de mi personaje. Este tipo de frases clave fueron prominentes en los años 90. También eran muy comercializables y se supone que mi eslogan provocaría risas en la audiencia. Hasta entonces, seguían en silencio. Ojalá se hubieran quedado callados. ¿Jugar con un juguete roto? Olvídalo, viejo, dije mirando a la audiencia. Fue entonces cuando empezaron a reír. Esperaba una risa, tal vez por un momento breve, pero la audiencia emitió una risa cordial y enlatada, como la que se escucha en las comedias cuando una audiencia real no es suficiente. Los miré. Mi rostro todavía tenía esa sonrisa traviesa de siempre. Vi que la multitud en la sombra se reía y jadeaba al unísono. Todas esas siluetas parecían reír como un solo ser, y mientras miraba, sentí que mi propia sonrisa flaqueaba. Mike trató de dar su siguiente línea, pero no pudo. El director le dijo algo al asistente, y el hombre sacó unas tarjetas de cartón que decían: «Silencio, por favor». Los mantuvo en alto, justo enfrente de la audiencia, pero ellos no se detenían. La risa había comenzado a sonar enferma. Cuanto más se reían, más dolorosos y enloquecidos se escuchaban. Alguien en la multitud claramente se estaba ahogando, pero continuaron riendo a pesar de todo. La risa nunca aumentó ni disminuyó en volumen, solo estaba la risa enlatada, con la cual me relacionaría tanto en mi vida. Fue sin emociones e inhumano, y simplemente continuó saliendo de ellos mientras seguían acurrucados en las sombras. El asistente le gritó a la multitud y el director pidió que se cortaran las cámaras. Uno de los camarógrafos, no recuerdo su nombre, pero siempre fue bastante bromista, giró su cámara para filmar a la multitud. Tal vez pensó que sería genial una toma de las risas reales o algo así, pero fuera lo que fuera que estaba pensando, tenía un excelente punto de vista para lo que sucedió después. Cuando los gritos del asistente no lograron llamar su atención, se dirigió a los asientos y comenzó a gritarle a la multitud. Fue entonces cuando sus gritos de molestia se convirtieron en carcajadas violentas. El director gritó a la multitud que se callaran, incluso le gritaba al asistente. En este punto todos habíamos comenzado a movernos cerca de nuestras posiciones iniciales para iniciar de nuevo la escena. No pude evitar notar a Rachel y a Linda en el sofá, y cómo esta última sujetaba a Rachel como si la estuviera protegiendo. Parecían asustadas, y a pesar de haber sido instruido sobre nuestras marcas y posiciones en la escena, me acerqué y me senté con ellas, queriendo estar en esa protección. Un tramoyista se había acercado a la audiencia para recuperar al asistente, pero ahora estaba sentado y riendo junto al resto. Era la misma risa enlatada, pero ahora sonaban como locos, eran consistentes, inmutables en tono o fervor, y todo se estaba volviendo demasiado aterrador para mí. Mark se sentó a mi lado y yo lo abracé de una manera fraternal, tal y como Linda lo estaba haciendo. «No me gusta esto. Me están asustando», dijo Mark mientras lágrimas rodaban por sus mejillas.
Le dije que yo también estaba asustado, y cuando Mike se acercó para poner sus manos en el respaldo del sofá, me sentí seguro sabiendo que él estaba ahí. Mientras estábamos sentados, otro tramoyista bajó y agarró al primero por el brazo, jalándolo para que saliera, pero también comenzó a reír. El director prohibió que alguien se acercara. El equipo se sentó acurrucado en el borde del set, mientras trataban de averiguar qué es lo que estaba pasando. Parecía haber una barrera entre ellos y nosotros. Ninguno de ellos entró en nuestro pequeño círculo de protección en el sofá, y ninguno de nosotros sintió la necesidad de ir con ellos. El director envió a un tercer tramoyista a conseguir equipo de seguridad, pero las puertas estaban cerradas y ninguna de sus llaves servían. Regresó pálido, bordeando los asientos de la audiencia, como si se pudiese contagiar por el aire. El director envió a alguien a ver si el acceso del techo estaba disponible, pero era la misma situación. Las llaves no funcionaban. Alguien intentó usar el teléfono del estudio, pero la línea estaba muerta. Cabe mencionar que en ese entonces no había celulares. Sin embargo, el director tenía un teléfono de mochila. Intentó usarlo, pero la situación era la misma. No salían las llamadas. Todo el tiempo, ellos estaban riendo. Después de una hora continua de escucharse las risas, el director y algunos miembros del equipo habían roto la distancia y vinieron a sentarse con nosotros al sofá. Habían traído artículos de la mesa del servicio de comidas. Esto hubiera sido un bonito momento, de no ser porque continuábamos siendo observados por aquellas sombras aterradoras. Mientras comíamos, noté que parte del equipo se había mantenido alejado y parecían comer a las afueras del set. Seguían mirando a la multitud y cuando le pregunté al director sobre esto, él me respondió cabizbajo. Uno de ellos asegura que su padre está sentado entre la audiencia. ¿Qué? Preguntó Mike, con la boca llena de comida. Dice que el hombre de la primera fila, cerca del medio, es su padre. Dice que no es posible ya que él murió de cáncer de pulmón el año pasado, pero que definitivamente se parece a él. Dice que de vez en cuando el sujeto se ríe, lo mira y trata de hacerle señas. Sabe que no debería ir, pero dice que cada vez que el sujeto hace esos gestos, es realmente difícil no querer acercarse. ¡Eso es una locura!, dijo Linda. Cada uno tiene una historia así. Para Cari, es su novia que se fue a Nuevo México y nunca regresó. Después de eso señaló a una pelirroja con cola de caballo. Para Steve, es su hermana que se alejó de su vida cuando sus padres decidieron nombrarlo heredero. Señaló a otro sujeto que tenía una expresión seria. Todos tienen a alguien y todos piensan que podrían. Mientras decía esto, vimos cómo Cari se levantaba y caminaba hacia la multitud. Uno de los miembros de la producción intentó calmarla, pero ella se encogió de hombros y continuó su camino. Abrazó a una de las siluetas y después procedió a sentarse con ellos y reír. Después Steve hizo lo mismo. El director decidió actuar en ese momento. Le dijo a una persona que estaba cerca del interruptor que encendiera la luz de todo el lugar. Quería luces en la multitud, para que pudiésemos ver quiénes eran. Tal vez dejarían de reírse si su tapadera fuese removida. Todo terminaría y nosotros podríamos volver al trabajo. Todavía parecía pensar que esto era una broma, aunque bastante enferma. Quería ponerle un fin a todo. Algunos tramoyistas fueron a arreglar las cosas, pero todos seguíamos mirando a aquel montón de personas que continuaban riendo. De alguna forma, Mark se había quedado dormido. Me mantuve en aquella posición protectora. Quería interponerme entre él y esas personas tan extrañas. Estaba masticando fruta y no me di cuenta de que Rachel se estaba levantando, hasta que casi volteé un plato. Linda la tomó de la muñeca devolviéndola al sofá. Dirigí mi mirada en dirección a los ojos de Rachel. Ella estaba viendo hacia la multitud. Linda le preguntó sobre qué es lo que miraba. Pensé que vi a alguien ahí, alguien a quien hace mucho tiempo no veía. ¡Es él! Ella estaba intentando quitarse las manos de Linda, pero esta última se negó a soltarla. ¿Quién, Rach? ¿Quién está ahí? Linda continuaba aferrándose. Mike se acercó para ayudar.
¡Es mi papá! ¡Mi papá está ahí! Se ve igual que en la foto que tiene mi mamá en su tocador. No ha cambiado en nada. Miré a la multitud, tratando de ver a quién miraba, pero no podía encontrar a dicha persona. Rach, tu papá murió. Tu mamá me lo contó. Me contó todo sobre el accidente. No puede ser él. ¡Pero es él! Rachel casi gritó, moviendo su cuerpo de un lado a otro intentando zafarse. Mike y Linda la abrazaron con fuerza, y yo me acerqué a Mark para que Mike pudiera sentarse en el sofá. Los dos se sentaron ahí y la abrazaron mientras ella sollozaba pidiendo que la dejaran ir. Los insultó mientras se retorcía, pero no la soltaban. Cuando finalmente se calmó, se quedó llorando y abrazando a Linda. Entonces alguien gritó desde la pasarela de iluminación y el escenario se llenó de luz de repente. Los proyectores eran insoportablemente brillantes y como todos se encendieron a la vez, tuve que tallarme los ojos ante tal impacto. Habíamos usado estas luces para escenas de playa, un par de veces cuando la lluvia no nos dejó grabar en la locación. Habíamos usado estas luces para las escenas de playa un par de veces cuando la lluvia no nos dejó grabar en la locación. Y recuerdo haber pensado que eran más brillantes que el sol, pero mientras miraba los asientos con los ojos entrecerrados, me di cuenta de que me había equivocado. Podía ver todo, menos ese rincón. Los asientos continuaban rodeados por las sombras. Pero cuando la luz golpeó, todo cambió. La risa en voz baja se convirtió en una mezcla extraña de gritos y risas profundas. El tipo de risa que escucharías en un manicomio. El tipo de risa que escucharías en el infierno. La gente de los asientos nunca se movió, pero la oscuridad sí. Se volvió una especie de neblina y comenzó a avanzar hacia nosotros. Los que estaban sentados más cerca de los asientos fueron alcanzados y pudimos escuchar su risa cuando cayeron de rodillas y se sujetaron el estómago. El director le gritó al equipo que apagaran las luces, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad estaba molesta y ya no estaba satisfecha con la poca gente que tenía en los asientos. Venía por nosotros. Mike nos sujetó a Mark y a mí y nos levantó con fuerza y comenzó a correr detrás del escenario. Se giró para gritarle a Linda, pero ella estaba peleando con Rachel mientras ella trataba de liberarse nuevamente. Ella caminaba de poco a poco hacia la niebla. Las atraparía a ambas. Mike le gritó que la dejara ir, pero Linda se negó a soltarla. Se esforzó y tiró de la chica, pero Rachel aparentemente era más fuerte de lo que parecía. No importó un momento después, cuando la niebla se extendió y ambas comenzaron a reír. Mike continuó corriendo. Mark estaba llorando y preguntando sobre qué es lo que estaba pasando. Se despertó cuando Mike lo recogió desesperadamente mientras escapábamos. Vio una ventana y levantó un trozo de madera para estrellarlo contra ella. Sin embargo, cuando lanzó la madera, parecía que estaba golpeando el concreto, porque ésta rebotó y volaron pedazos de astillas. La niebla oscura pasaba ahora por la pared del set, y Mike estaba casi sin opciones. Mark y yo nos quedamos de pie contra la pared, mirando a todos lados como perros asustados, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Mike observó un armario, lo abrió, estaba lleno de escobas y trapeadores, pero en ese momento no tuvimos tiempo de moverlos. Mike nos empujó ahí dentro y suspiró al ver que no había más espacio. Cuando la niebla se acercó, él cerró la puerta y nos dejó en la oscuridad total. Su risa comenzó unos segundos después. El sonido casi nos volvió locos mientras nos acurrucábamos en el pequeño armario. Mark y yo, abrazados el uno al otro, solo esperábamos el momento en que empezáramos a reír sin control. Nos quedamos así durante mucho tiempo. No tengo idea de cuánto, hasta que ambos debimos quedarnos dormidos, con el sonido de la risa de Mike de fondo. Cuando desperté, estaba en el hospital, y mi madre estaba dormida en una silla a mi lado. Unos días después me contaron lo que sucedió. Mi madre no sabía mucho. Había asistido al set solo para encontrar todas las puertas cerradas y a la policía tratando de entrar. Una vez que accedieron, algunos empezaron a reír sin poder detenerse. Llegaron paramédicos y bomberos.
Después de usar equipo especial para filtrar el aire, entraron y revisaron todo el lugar. Nos encontraron a Mark y a mí y nos llevaron a un lugar seguro. No había nada malo en ninguno de los dos, no físicamente al menos, pero los dos estuvimos en estado catatónico 3 días. Un sujeto del estudio, con un traje impecable y cabello encerado, me contó una historia diferente. Dijo que había algún tipo de fuga de gas y afirmó que la mayoría de los presentes habían estado alucinando debido al gas. La audiencia, el elenco y el equipo habían muerto debido a la exposición prolongada. Mark y yo tuvimos suerte de sobrevivir. Nuestros padres firmarían acuerdos de no divulgación. Prometeríamos no hablar nada de lo que habíamos visto, a cambio de una gran cantidad de dinero. Mi madre y yo lo necesitábamos ahora que el programa iba a ser cancelado. Nuestros padres firmaron y Mark y yo continuamos por caminos separados. Todo el evento se consideró un trágico accidente y nunca volví a trabajar en el mundo del espectáculo. Ese sería el final de esta historia, si no fuera por el mensaje que recibí hace una semana. Ahora tengo más de 30 años. Recibí una solicitud de Facebook de Mark. Esperaba que él quisiera ponerse al día, tomar una cerveza y compartir historias antiguas, pero su mensaje estuvo lejos de ser eso. ¿Aún se están riendo de ti? Nos reunimos para tomar una cerveza al día siguiente. Mark también era un hombre maduro, pero estaba lejos de estar bien. El tipo se veía rudo, pero también como un vagabundo, y parecía mirar eternamente a su alrededor para ver quién estaba cerca. Me preguntó si todavía escuchaba la risa. Le dije que no había escuchado nada desde ese día hace tantos años. Dijo que para él nunca se habían detenido. Se despertaba para ver sombras al final de su cama, y esa risa enlatada continuaba sonando. Dijo que Rachel, Linda y Mike estaban en esa oscuridad, con los dientes demasiado blancos, sonriendo, mientras reían y reían. Sus padres nunca le habían creído. Le decían que solamente eran pesadillas por el incidente. Las drogas que le dieron los psiquiatras solo lo mantenían como un zombi babeante, mientras las apariciones risueñas se reían una y otra vez. Comenzó a usarlas cuando era demasiado joven. Luego vino el alcohol. Su padre tenía una pequeña bodega en la sala de estar. Luego las drogas cuando estaba en la escuela secundaria. Robó y mezcló diferentes medicamentos. Bebió hasta el olvido, pero nada ayudó. Todas las noches lo esperaban, y todas las noches gritaba hasta que desaparecieran con la luz del día o la llegada de alguien más. Solo quería ver si habías encontrado una manera de hacer que se detuvieran, hermano, dijo con tristeza mientras salía del bar. Se suicidó una semana después. Se puso una pistola en la boca y el resto fue sencillo. Lo envidio ahora. Envidio que tuviera la fuerza para hacer lo que había que hacer. Hace aproximadamente 3 días me desperté con el sonido de esa risa enlatada que siempre me asustaba en las comedias. Busqué a tientas el control remoto, pensando que había dejado el televisor encendido, pero terminé encendiendo el televisor y los vi. Estaban alineados a los pies de la cama, sus cuerpos hechos de oscuridad viviente. Se habían vuelto más turbios por la luz de la televisión y su risa seguía. Mark estaba entre ellos. Su cabello descuidado ahora era una melena negra de viva oscuridad. Mike también estaba ahí, Linda y Rachel, todos riendo y riendo mientras yo estaba en la cama, congelado de terror. Se marcharon al amanecer. Decidí levantarme y escribir esto. No sé cuánto tiempo pueda soportar. Tengo miedo de verlos, pero también tengo miedo de tomar el camino de Mark. Lo veo entre ellos, riendo como una audiencia en el infierno, y me pregunto si me uniré a ellos también al final de mi vida. Tengo miedo de dormir, miedo de estar despierto, miedo de ver sus caras, miedo de encontrarme con ellos de nuevo. Me pesan los ojos. La 4ª taza de café tiembla en mi mano. Me pregunto si duele reír para siempre. Quizás lo averigüe pronto.
Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos. Si quieres seguir viendo contenido parecido, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y tu comentario. De igual forma, puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos el siguiente jueves. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.